Radio. Todo empieza con una pregunta. ¿Qué soy? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Y así inicia Filosofía para Todos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio de Filosofía para Todos, un programa más en este lugar en donde intentamos poner la filosofía al alcance de todos y de todas y sobre todo dignificar el trabajo y la reflexión filosófica de nuestros amigos jaliscienses y de otros lugares del mundo, porque la filosofía no vive solo en Grecia. Y bueno, pues soy Arián Martínez Ayón, ya saben, bienvenidos, y quiero presentar a Blanca, que siempre está con nosotros como parte de producción aquí en este programa de C7 Filosofía para Todos. Muy bien, Arián, muchísimas gracias por presentarme. Gracias a todos los que nos están escuchando y que nos acompañan todos los jueves en este programa, que como ya lo dijo Arián, intenta dignificar la filosofía, pero no sin antes, claro, recordarles nuestras líneas telefónicas, que es 3030 53 29, a propósito del tema que vamos a tener el día de hoy, el perdón de Hannah Arendt. Ahí le quiero pedir una disculpa a una persona que me dijo en la semana que por qué nunca le hacía caso con respecto a las peticiones que nos hacían, y una de esas era abordar precisamente algo de Hannah Arendt. Entonces creo que ahí está para Carlos Ramírez, ahí ya está el perdón. Y recordarles que esta transmisión se sigue a través del 630 de AM o en nuestra página de Facebook C7 Filosofía para Todos. Ahí pueden seguir la transmisión completa y ver a nuestra invitada especial, porque hoy estamos de manteles largos, ¿sí o no, Arián? Sí, claro, estamos de manteles largos, rojos, azules y naranjas y de todos los colores, para recibir a una de las profesoras más admirables de la Universidad de Guadalajara. Y pues es la ya doctora ya, Enriqueta Benítez. Bienvenida al programa. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias por la invitación. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Y bueno, pues antes de empezar, querida profesora, maestra, doctora, quisiera que, para que el público te conozca un poco más, nos gustaría que nos platicaras y nos compartieras por qué el camino de la filosofía es importante para ti y por qué lo elegiste como forma de vida también. Bueno, voy a tratar de ser breve porque después uno se pone como histórico, pero sí. Es algo muy sencillo. Cuando uno es joven, yo creo que es uno fundamentalmente idealista, en el sentido más popular del término, ¿no? Entonces uno tiene como ciertas aspiraciones, pero también tiene muchas preguntas. Yo creo que en tanto que somos jóvenes estamos deseosos de saber cosas, de comprender y de explicarnos cosas. Y bueno, pues a mí me dio por estudiar Derecho porque yo amaba a Marx por sobre todas las cosas cuando era hasta la fecha, pero me di cuenta que Marx era filósofo, pero también estudió algo de Derecho y estudió Economía. Entonces mi idea era, estudio Derecho, estudio Filosofía y estudio Economía para entender a Marx. Pero resulta que me doy cuenta que cuando estudias Derecho, pues hay muchas cosas que no van. Parece que como abogados nos intentan decir que uno tiene en sus manos la llave para poder solucionar las cosas, y eso es falso. Te miente. Yo creo que a todas las personas que nos dedicamos, que estudiamos una licenciatura, nos dicen, ustedes son los buenos o los más importantes en la sociedad, y resulta que no. Que ni eres el bueno, y que para poder hacer las cosas o solucionar cosas desde el punto de vista donde te estás formando, necesitas más herramientas. Y la pregunta era, bueno, la justicia es hoy por hoy, yo creo que uno de los problemas más importantes y los más urgentes y los que más nos duelen a nosotros como jóvenes. Bueno, cuando era joven, todavía. No, pues todavía tienes preguntas, ¿no? Pero el caso es que pues ciertamente el derecho más bien me generó muchas preguntas. Entonces entró a filosofía también a estudiar, porque también estudié en paralelo, entró a la maestría en filosofía, porque me interesaba la idea de justicia, me interesaba particularmente en Aristóteles y en Santo Tomás, y me doy cuenta que surgen más problemas. Y me doy cuenta que el problema de la justicia atañe a otras cosas. Y fue cuando me di cuenta que había autores contemporáneos
que me demandaban estudiar muchas más cosas de las que yo creí que eran suficientes. Y no es cierto, nunca es suficiente. Ahí es cuando uno se da cuenta de la filosofía, es que es abrir una pregunta y te abre un universo, y ese universo te obliga y te demanda ser más cuidadoso con lo que estás leyendo si realmente quieres entender. Y ahí es donde me conecto con Hannah Arendt, porque me llamó la atención. De hecho, un profesor me invitó a leerla porque decía que era importante esta autora. De hecho, son 2 profesores, no digo los nombres para que no se vayan a sentir. El caso es que cuando la leí me di cuenta de que había algo muy interesante y que me hermanaba mucho con su visión. Ella en muchas de sus declaraciones dice, yo estudio esto porque lo que me interesa es entender, es comprender, y comprender es como aceptar consecuencias, es como aceptar explicaciones y aparte responsabilizarte de esto, porque no solamente es una actitud, no es una postura personal, es como una postura que se abre con una necesidad hasta solidaria, es decir, entiendo y necesito que se den cuenta de lo que estoy entendiendo con relación a los fenómenos que me interesan. Bueno, Hannah Arendt es como mi tesis de la maestría, es precisamente sobre ella, y me doy cuenta que Hannah Arendt es una gran pensadora, es una pensadora que desde joven se educa en latín, griego, en la tradición judía, obviamente ella es judía, y bueno, a ella le interesa mucho entender los fenómenos sociales. Ella no se dice filósofa, que es lo que siempre insisto cuando me invitan a hablar de ella. Sí. Pero es una postura personal. Yo sí la considero filósofa, yo creo que todos también. Pero dice ella que el problema de los pensadores, tenemos 2 tipos de pensadores. Aquellos que se retiran a pensar acerca de problemas fundamentalmente filosóficos, como el caso de Heidegger. Sí, y aquellos pensadores que más bien ven la realidad y les interesa explicarse la realidad, que es el caso de ella. Dice, para estos, dice, no somos estrictamente filósofos, dice, más bien somos una especie de teóricos. Sea como fuere, Hannah me pone en este camino, y bueno, en el doctorado, que también está vinculado con el derecho y la filosofía, me pone en el camino de que también tenemos que entender lo que dicen los otros. Porque una cosa es lo que dicen los filósofos, pero lo que dice lo que decimos la gente sencilla, la gente común, pues es otra cosa, y también demanda de una mecánica de interpretación para ellos. Y por eso mi doctorado tiene que ver con la forma como argumentamos y hablamos la gente común. Claro, y bueno, pues hablando de esto, precisamente en tu conferencia en el Fondo de Cultura, sí, hablabas precisamente de que la formación de Hannah Arendt, pues para ella la filosofía era más espontánea que teórica, pues tenía que ser algo más desde lo humano y no desde lo teórico, o es una... Es que ya hace ciertas distinciones un poco, más bien muy académicas, por un tema acerca de una pregunta también técnica, que es la pregunta de Heidegger, ¿qué significa pensar? Entonces, pensar en Hannah son muchas cosas, por eso separa, o sea, hay un ámbito donde se ejerce el pensar, que es la parte más académica. Dice, pero ese no es pensamiento originario. Dice, hay un pensar que nos demanda el alejamiento de todo. Es el pensar del filósofo. Cuando dice eso, insisto, está pensando en filósofos como Heidegger, porque eso demanda ningún compromiso con las cosas, ningún compromiso con la realidad, más que con la fundamental idea de pensar cuál es la naturaleza de las cosas, cuál es la naturaleza del ser. Pues, y eso implica un alejamiento de la vida cotidiana o del mundo, incluso el mundo intelectual. Dice, un intelectual no es un filósofo. Dice, los filósofos que nos dedicamos a pensar, bueno, las personas que nos dedicamos a pensar el mundo, la realidad, realmente no somos filósofos, somos pensadores de la realidad, y por eso queremos devenir teóricos. ¿Por qué? Porque un teórico intenta dar un marco de explicación para que sean mejor comprendidos los fenómenos. Pero por eso mismo, dice, ya tenemos un compromiso con la realidad, es decir, estamos vinculados y por lo tanto no somos absolutamente libres. El pensar, el que genera cosas, el que crea cosas, es aquel que no está comprometido con nada, por eso es necesario el alejamiento. Dice, entonces, yo no soy filósofa, es lo que va a decir Hannah Arendt. Wow, sí, no, pero pues, también, perdón, Ariel, dale. Sí, claro. Pero también dice que no es filósofa porque ella prefiere dedicarse a los asuntos humanos, ¿no? Claro. Entonces como que deja ver la filosofía como una actividad ahí un tanto aislada y en este querer comprender la necesidad de la humanidad es cuando ella empieza a hacer toda su filosofía, que aunque ella diga que no es filosofía, pues a mí me parece que sí. Entonces, rápidamente nada más aprovecho para decir lo que nos dice Diego Sotelo. Dice que le manda saludos a la maestra y que ha dado una de las clases más enriquecedoras durante toda la carrera. Oh, dile que muchas gracias si está escuchando. Muchos fans. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿le parece
si nos dice por qué elegir el tema del perdón de Hannah Arendt y no el de la condición humana, que es más filosófico. Bueno, me gusta mucho el tema porque cuando nosotros hablamos del perdón en general, pensamos como la falta típica que se hace y la necesidad de una disculpa. Hannah, cuando hace las diferencias de lo que es la labor, el trabajo y la acción, aquí no lo voy a abordar porque no acabamos nunca, pero cuando habla de la acción se refiere a la actividad donde las personas podemos ser más libres. Por ejemplo, ahorita que dialogamos, nosotros no estamos sujetos a una relación laboral, no estamos sujetos a una relación biológica, no estamos comiendo, no estamos ni nada más que estrictamente conviviendo entre nosotros. Dice Hannah que cuando nosotros, una de las condiciones de la acción es ser plurales para que nosotros podamos saber quiénes somos. La gente necesita de la convivencia con un igual, es el ámbito de la pluralidad. Dice, no se puede ser igual en otros ámbitos, o no necesariamente se tienen que ser iguales, porque ahí hablamos de funciones, de relaciones medios fines. Cuando hablamos de la acción estamos hablando de una actividad que nos iguala a todos los sujetos. Y en esa igualdad, por ejemplo, las actividades no están condicionadas ni por objetos y no están condicionados por la necesidad natural. O sea, y al no estar condicionadas, dice, genera actividad espontánea. Y la propia espontaneidad de nuestras acciones libres, que es al donde va a acentuar el punto, genera una fatalidad. Es decir, una vez que actuamos libremente, también generamos una especie de como de anclaje por lo que acabamos de hacer, porque se vuelve impredecible, se vuelve indeterminado todos los efectos que realizamos motivo de nuestra libertad. Entonces estoy pensando en que habemos una colectividad de personas libres que en el ejercicio de nuestra libertad hacemos cosas y esas cosas traen consecuencias. Por ejemplo, Diego, Carlos, los chicos que hablaron, yo no sabía que les interesaba Hannah Arendt. Este comentario tan agradable, uno va y hace las cosas, pero nunca sabe dónde terminan los efectos de sus acciones. Y eso es agradable, pero volviendo al tema, ¿qué pasa cuando nuestras acciones tocan al otro, para bien, para mal, o lo ofenden, o dicen algo que bien hubiera uno no haber querido decir nunca, ¿no? Entonces, o por ejemplo, estas actividades que son irreversibles, las pone uno a andar y es como una especie de bola de nieve, no sabes qué tan grande va a crecer y dónde se va a detener. Dice Hannah, a veces los efectos pueden terminar la vida de uno y el efecto sigue sobre lo que uno dijo o sobre lo que uno hizo. Entonces, piensen por un momento, yo decía, creo que fue en la conferencia, que uno le dice una cosa de la cual no debió haberla dicho a una persona. Y dices, ¿cómo deshago lo que ya hice? Y dice Hannah, eso es imposible. Y no quisiera yo decir esto, pero vamos a ir al primer corte y enseguida regresamos. Que vayan pensando en eso, que vayan pensando qué hicieron que ya no pueden deshacer. Muy bien. Exacto. Son filósofos verdaderos aquellos a quien gusta contemplar la verdad. Platón. Filosofía para todos. Continuamos.